Ricardo. Bueno, parece que funciona. Gustavo, ¿Cómo va? pero bien terminando, Estás a terminando full. otro Zoom, sí, acabo de terminar con Ricardo Rojas, estuvimos, y bueno, logramos el objetivo, Gustavo, ¿sí? Bien, así es. Ahí, bueno, ahí veo que Así es. están entrando amigos, veo que están entrando amigos, vamos a esperar un minutito, 2 minutitos para que Bueno, entren nuestros conocidos. Déjame que te presente, Gustavo. vamos. A pesar de que vos diste inicio a esta charla en vivo, somos nosotros los que tenemos que presentarte y preguntarte y escucharte. Así que Exactamente. Fue una hoy base vamos a técnica hablar el tema. con el amigo Gustavo Beltrán Hernández Barata. Él es empresario, desarrollador de software, especializado en telecomunicaciones, anarquista de mercado. También es uruguayo, si bien está cumpliendo la cuestión de cuarentena en Argentina, sigue siendo uruguayo, así que está tomando mate. Yo acabo de terminar el mate que estuvimos compartiendo, y hoy vamos a hablar de cibercomunismo. Si bien vamos a lograr, yo creo que como es algo tan importante, vamos a tratar de ir Ir desde el desmenuzando de a principio. poco para lograr el concepto final de este cibercomunismo, ¿sí? Dicho esto, y viendo que ya tenemos amigos que están unidos, vamos a ver un poco qué pensás, qué pensás vos, Gustavo, de por qué fracasan los países que usan el sistema socialista. Bueno, me voy a concentrar en la Unión Soviética por el hecho de que es el único experimento de socialismo real, digamos, concreto. Los países satélites de la Unión Soviética, lo que después fue el bloque de la Comecon, simplemente siguieron un poco, algunos más, otros menos, lo que pasaba en la URSS, pero en la URSS es donde se experimenta el serio socialismo. Vamos a sacar del medio digamos, las experiencias caribeñas, qué sé yo, Cuba, Nicaragua, que no pasó el proceso revolucionario, Venezuela, que es una catástrofe que no sé cómo llamar. China desde hace años está experimentando otra cosa, y vamos a sacar a Yugoslavia también, que tuvo otro sistema económico parecido al socialismo real, pero no es el socialismo real. En el socialismo real, el eje central, el lo económico, vamos a hablar, es la planificación centralizada de toda la economía. Eso debe definir desde una jerarquía cómo va a funcionar toda la economía, cómo se van a asignar los recursos, qué se va a producir, cuánto se va a producir, a cuánto se va a vender, qué recurso humano va a trabajar en esa producción. En fin, toda una coordinación que, si bien vemos en todas las economías, y yo agrego lamentablemente, en la economía socialista esa planificación es total, absoluta. No hay propiedad privada, ni de los medios. En la Unión Soviética no había propiedad privada ni de los medios de producción ni de los bienes raíces, o sea, no había propiedad privada. La única propiedad a la que podías aspirar era la de una familia, la de un reloj, pero digamos, no existía el concepto de propiedad privada. La propiedad de los medios de producción era estatal, lo mismo que los bienes raíces. En ese, digamos, en este entorno, el planificador debía conocer no solamente todo lo que se iba a necesitar, sino todo lo que había disponible para poder producir. Obviamente, la economía de esa manera fracasa y
ese fracaso, digamos, termina no solamente por causas económicas, pero fundamentalmente por causas económicas, con la implosión de la Unión Soviética a principios de los 90, entre el 90 y el 92. Luego de varios intentos reformistas, el que más recordamos es el que vivimos, el de la perestroika y el glasnost de Gorbachev, pero los intentos reformistas empiezan apenas se muere Stalin, en los 50. El fracaso de la economía socialista, o sea, de la planificación centralizada de la economía, fue predecido, mejor dicho, por Mises, el socialismo. La objeción más importante de Mises es en un sistema socialista no puede haber precios, si no hay precios, al no haber mercado no puede haber precios, al no haber precios no se pueden asignar rápidamente los recursos, y una economía así puede funcionar más o menos siguiendo la orientación de las economías de mercado, o sea, tomar los precios digamos, por comparación, decir, bueno, ¿qué se produce allá? Esto más se produce acá. Pero una vez que todo el mundo fuera socialista, digamos, iba a ser imposible el cálculo económico. Esa es la imposibilidad del cálculo económico del socialismo. Y la otra objeción, también viene de la escuela austríaca, y es la objeción de Hayek, que es la información en la sociedad es muy dispersa, hay millones de fuentes de información. Es imposible para el planificador conocer toda la información que se transmite en el mercado justamente a través del sistema de precios. Entonces, Hayek en algún lado dice que el sistema de precios era como un gran sistema de telecomunicaciones que le permitía a los actores económicos sin una autoridad centralizada desarrollar su actividad, y por eso el mercado, como anécdota graciosa, cuentan, no sé si es verdad, pero probablemente es cierto, que cuando Khrushchev va a Estados Unidos, una de las cosas que le llama la atención es la abundancia de fábricas. Usted se pregunta quién era el encargado de la planificación de la panificación, y le contestan que nadie, entonces no lo podía creer. Las dos objeciones, la objeción de Mises y la objeción de Hayek, hay un teórico, economista marxista, experto en informática, que se llama Paul Cockshott, que desarrolla una teoría que es, si no me equivoco, en 1993, el primer paper o el libro que se llama Hacia un nuevo socialismo, donde explica que las dos objeciones eran reales, pero que la tecnología iba a permitir, o ya permitía, superarlas, y entonces se podía desarrollar una planificación económica centralizada. Ahora vamos a ver a qué le llaman centralizado Cockshott y su socio intelectual Kotling, y, digamos, llegar hacia el comunismo. Por ahí empieza a funcionar la cosa, digamos. Ahora, yo quería contrastar un poco, digamos, qué es para un economista marxista, o por qué para un economista marxista la planificación centralizada de la economía es mucho, o si fuera posible, y Cockshott dice que es posible, mucho más eficiente que el mercado. Fundamentalmente porque
entienden, no entienden, no entienden la mecánica del mercado. Cuando uno lee hacia el nuevo socialismo y ve, digamos, que Cockshott acepta lo que dice Mises, lo acepta pensando en los precios, en el valor dinero de los precios, en la representación del precio, no en el precio. Es decir, dice, bueno, ok, uno de los errores de la economía socialista o de la economía soviética fue que los precios se seguían expresando en unidades dinerarias. Lo que había que hacer es traducir todo en valor trabajo. ¿Sí? Dice, en ese momento no era posible y por eso, digamos, y en parte siguiendo a Kautsky, que es un crítico digamos, de la teoría del valor trabajo, de la denominación, de la planificación a partir del valor trabajo, lo que dice es, no era posible porque no era posible establecer todos los precios de la economía en unidades de valor trabajo, porque no había forma de computarlo, pero ahora sí hay forma de computarlo. Sin embargo, eso es secundario en Mises. Lo central en Mises es que el precio, digamos, termina expresando las preferencias temporales de los consumidores en un momento. No tiene nada que ver con que esté expresado en lo que sea. ¿Me explico? Digamos, la idea del cibercomunismo, ahora vamos a ver algunas variantes, algunas bastante divertidas, y algunos que no desde el marxismo Claro, están empujando a la sociedad hacia el cibercomunismo. Claro, porque ahí yo, si me permitís, Gustavo, claro, nosotros estamos comenzando desde hace un par de años atrás de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y los Bien, planificadores socialistas deben estar chochísimos porque consideran que esa gran planilla Excel va a poder ser reemplazada por esa inteligencia artificial y va a saber todas nuestras preferencias, todas las informaciones fragmentadas y no científicas que poseen los individuos. ¿Vos te acuerdas que Kicillof, cuando era ministro de Economía, decía que él tenía todo en una planillita de Excel, ¿no? O sea, esa es la visión que tiene. La visión de los economistas que no son austríacos, y esto se ve exacerbado con los marxistas, es suponer que la economía es una ciencia exacta, y que la economía puede ser representada por fórmulas, y que en definitiva una gran fórmula puede representar toda la producción, todo el consumo, todas las necesidades, todas las preferencias, todo puede ser una gran fórmula. Entonces decían, esas fórmulas no las podemos llegar no podemos llegar, digamos, porque hace falta de una cantidad de procesamiento enorme y tecnológicamente no podíamos. Pero dice Cockshott, ahora sí podemos. Y es cierto, el tema de la inteligencia artificial, que te voy a pedir verlo dentro de 10 minutos o 15 minutos, si puede ser. ¿Cómo no? Es digamos, es un condimento más de una cadena de, ¿cómo explico?, de logros tecnológicos que si no entendemos bien cómo funciona la economía del mercado y por qué vivimos en creciente abundancia gracias a la economía del mercado, vamos a caer, digamos, en una experiencia socialista y en un fracaso. Finalmente, y es lo que creo, y voy a tratar de explicarlo antes de que se termine el tiempo, ¿por qué creo que va a fracasar? Digamos, el canto de sirena de la tecnología va a llevar a suponer que la economía se puede planificar y ahora sí tenemos herramientas como para planificarlo. Pero déjame ir al tema de, digamos, de esto que te estaba comentando, de la diferencia de visión entre un economista que ve a la economía como una ciencia social, ¿sí?,
y que en definitiva es más una ciencia de observación y de descubrimiento de tendencias y de narración, y que además está siempre sujeta digamos, a nuevas perspectivas frente a un economista científico, ¿sí?, que supone que puede establecer el curso de la economía como Kepler estableció la órbita de los planetas, ¿sí? Digamos, en definitiva, ya no en aquel momento con reglas de cálculo, ahora con computador. Curiosamente, en la Unión Soviética hubo intentos de utilizar tecnología informática de aquella época en la planificación centralizada de la economía. Y eso fracasó, bueno, fracasó el intento, no es que fracasó la economía, fracasó el intento por 3 razones. La razón número 1 es que hasta la muerte de Stalin la computación era prácticamente prohibida en la Unión Soviética, así como la genética estaba prohibida en la Unión Soviética, porque el estalinismo Maduro consideraba a la informática como un desviacionismo capitalista. Recién después de la muerte de Stalin, digamos, hay que tener en cuenta que en la Unión Soviética hay cosas que sigue en Rusia y se nota, digamos, en la formación matemática, digamos, en el secundario, es muy importante. O sea, los pibes saben matemática y también sabiendo criptografía, se nota, digamos, es ilógico que no tuvieran una industria informática fuerte. De hecho, industria informática o desarrollo de informática. De hecho, hay intentos, hay un personaje central en esto que se llama, que es Glushko, que entre otras cosas participa en el desarrollo de un tipo de informática que es el procesamiento ternario. Son cosas distintas, o en un primer intento de Internet, e intentan con el desarrollo informático interconectar las unidades productivas y procesar la información y tratar de planificar mejor, porque en definitiva el plan tenía serios problemas, y los problemas se veían en la constante escasez de bienes, digamos, que padecía la gente y que a su vez que padecían las industrias. Hay un libro muy interesante que recomiendo muchísimo, se llama Abundancia Rusa, de un señor que se llama Francis Scufford, que cuenta en 8 o 10 capítulos distintos aspectos del proceso económico y científico de la Unión Soviética desde la muerte de Stalin, todo eso de Khrushchev, hasta la desintegración. Y cuenta lo difícil que era ser gerente de una fábrica en la Unión Soviética. Porque si vos sos gerente de una fábrica en una sociedad de mercado, en una sociedad capitalista, a vos te va mal y qué sé yo, perdés el bonus, si te va muy mal te echan. Acá te mandaban a Siberia o te fusilaban. Entonces, directamente todos se hacían trampas con todos. La calidad de los productos resultantes era malísima, y entre otras cosas por esta razón. ¿Y cómo funcionaban los planes quinquenales? Funcionaban de la siguiente manera. Presentaba el Gosplan y decía, para el próximo quinquenio vamos a conseguir una producción mensual de tantas toneladas de acero, de tantas toneladas de caucho, y pobre del que no cumpliera, ¿me entendés? Y como esta decisión era una decisión política, y no podían saber exactamente si tenían los recursos para llegar, digamos, para hacerlo, había que hacer un camino para atrás tremendo. O sea, no sé, los que hayan leído yo el lápiz de Rilke saben que nadie sabe fabricar un lápiz. Entonces es muy difícil planificar la fabricación de un lápiz. Sin embargo, en la Unión Soviética estaban enfrascados en eso. Entonces, Scufford cuenta
cuenta cosas interesantísimas, cuenta el desarrollo y el fracaso de la industria informática soviética, básicamente porque una vez que cae Khrushchev y un señor que estaba al frente de industria, que se llama Kozymin, se hace el número 2 de la Unión Soviética y asume Brezhnev la jefatura del Partido Comunista, cambian la orientación, deciden realizar estas reformas en lo económico que ya previamente venían siendo ensayadas en la época de Khrushchev, y deciden suprimir el desarrollo tecnológico propio en la informática para dedicarse a clonar IBM 370, que era una máquina que ya entonces era más o menos en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta ese pequeño detalle, porque en el mercado, si yo tengo una empresa y tomo una mala decisión, y esta fue una mala decisión, mi empresa padece un quebranto o eventualmente quiebra. Cuando el planificador se equivoca, toda la sociedad quiebra. Esa es una diferencia brutal, brutal. Sigamos. ¿Qué es lo que dice Cockshott? Ok, el problema es la burocracia. La burocracia del Partido Comunista, la ausencia de cálculo monetario, de cálculo económico en el trabajo, la existencia del dinero, todo eso atentó contra el desarrollo del socialismo. Ahora que tenemos tecnología podemos ensayar el socialismo. Y la forma de ensayar el socialismo es la democracia directa. Bien, vamos a dejarlo por ahí. Hablando de democracia directa y de desarrollo del socialismo, hay una experiencia a principios de los 70 muy cercana a nuestra, que es la de la Chile de Salvador Allende. Hubo un proyecto impulsado por el inglés Stafford Beer, que se llamó CyberSyn. Yo publiqué en Facebook una foto del centro de control de CyberSyn. Nunca llegó, digamos, a su objetivo, ni por ahí, cuando el golpe de Estado es todo eso que se la mierda, ¿no? Francamente no servía para nada. Y uno de esos de CyberSyn, los defensores de eso, dicen que llegó a coordinar la logística de distintos camiones en la época del holocausto, la logística de 200 camiones. O sea, no sé, el muchacho que maneja la playa de camiones de Victoria, de Andriani, maneja la logística de 200 camiones. O sea, muestran lo que tiene CyberSyn. Tenía un sistema, primero que por teletipo, no había redes, no había redes informáticas en esa época, más que algunas experimentales. La idea era que las fábricas le mandaran a la mesa de control toda la información. La mesa de control eran 8 o 10 personas que tenían una botonera con la que votaban las decisiones, y la decisión votada era la que se bajaba, digamos, el resultado de la planificación, y lo que se bajaba por teletipo a la fábrica y lo que se implementaba. ¿Qué hago hoy? ¿Zapatillas o zapatos? Y el comité decidía que fabricaban este mes y le mandaban la respuesta. ¡Qué loco! Vamos a ir un poco de eso para ver el tema tecnología. Mencionabas muy bien el tema de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, Big Data, hoy estamos todos interconectados entre nosotros y las cosas están interconectadas en forma creciente. Te doy un caso. Hoy, las freidoras, las freidoras de papas fritas de los McDonald's están todas conectadas a Internet. Y desde un centro de control de calidad son capaces de ver
digamos, la temperatura, el tiempo que las papas fritas están dando vuelta en todos los locales de McDonald's, digamos, no sé cada cuántos locales hay dentro del control. Estas cosas que son reales, y otra cosa más, la robótica. Que la robótica es algo más que un androide llevando cajas, digamos, ¿no? Hoy, buena parte de los argentinos tenemos un robot en nuestra casa que es el lavarropa. El lavarropa es una cosa que nosotros le ponemos la ropa adentro, es cierto, no va a robotina y no la pone dentro. Nosotros le indicamos qué tipo de ropa hay, a qué hora quiere que termine, o a qué hora quiere que empiece, si queremos, y él se encarga. Y al final la ropa está allí, centrifugada, no está seca, no está planchada, no está guardada, requiere nuestra intervención, pero eso es un robot. Hoy las fábricas de autos, por lo menos las fábricas de autos, digamos, más importantes, prácticamente no tienen personas. Las fábricas de procesadores no tienen personas. Las fábricas de celulares, salvo los armadores de Tierra del Fuego, no tienen personas. Tienen muy poca gente y tienen, ¿sí?, líneas de producción totalmente automatizadas. Todo eso está generando información de producción. Toda esa información de producción se va centralizando en las empresas, y es cierto que hay cada vez más capacidad de planificar la producción, planificar. Los japoneses en los 80 se hicieron expertos en una cosa que se llamaba just in time, que es la producción totalmente planificada y el piloto, el saber qué es lo que me están pidiendo y el venir de la línea de producción a la entrega y no tener esto. Y digamos, todo ese tipo de tecnologías están generando un incremento en la productividad del trabajo, una baja constante de todos los precios, que si no la vemos es por la presión inflacionaria de la impresión de dinero. Si nosotros viviéramos en un mundo de dinero constante, los precios, gracias al incremento de la productividad, que vienen cada vez más bajos, o sea, nosotros seríamos cada vez más ricos, porque nuestro trabajo rendiría y rinde, de hecho, cada vez más. Hace 15 años esta conversación nos hubiera costado una fortuna y lo hubiéramos hecho por teléfono. 33, me queda media hora. Voy bien. Tranquilo, yo te marco el tiempo, Gustavo. Ok. No, y cortame, porque yo me largo a hablar y no. Y hablo. Entonces decía, todas estas tecnologías lo que hacen es, digamos, optimizan la producción, incrementan la productividad, o sea, cada vez tenemos más bienes, los bienes son mejores, nos vestimos mejor, dormimos en lugares, digamos, calefaccionados. Dicen, y los más pobres del planeta, y los más pobres del planeta también. Y a los que tengan alguna duda, les recomiendo el sitio de Rosling Gapminder, donde con estadísticas se demuestra que este incremento en el nivel de vida no es parejo, obviamente, pero es universal. Hasta los más pobres son cada vez menos pobres. Hay pobres, pero son cada vez menos pobres. Y eso es básicamente por el incremento de la productividad del trabajo. O lo que es lo mismo es el trabajo asistido por el capital que permite crear bienes mayor cantidad de bienes más baratos. Hoy, por ejemplo, buena parte de las noticias que leemos en los portales de internet no los redactan personas, los redactan máquinas. Aunque parezca mentira, hemos logrado que una computadora escriba y elabore una nota periodística, no de opinión, de información, como un humano,
pero no hemos logrado que una máquina haga una hamburguesa como un humano. Pero sí hemos logrado, por ejemplo... A ver, porque dado el tiempo, Gustavo, Vale. la pregunta es, volviendo al hueso de lo que estábamos hablando, de la línea fundante, toda esta inteligencia artificial puede servir para el planificador para asignar recursos, para decir esto se hace porque estos individuos tienen esta preferencia, usted no haga, no fabrique esta cosa, fabrique esto, o sigue la gran teoría de Hayek del uso del conocimiento de la sociedad cuando refuta a Lange, el gran planificador economista. Esa, para volver al tema. Sí, déjame llegar ahí, pero déjame llegar ahí por la tangente. Ya te contesto. Lo decía es, hay una cantidad creciente de trabajos que están automatizados. Eso hace que hay mucha gente que desde el capitalismo diga, atención, estamos destruyendo demasiados puestos de trabajo simultáneamente. Necesitamos hacer algo porque esta gente es un problema hasta para el capitalismo, que es lo que dice Martin Ford, por ejemplo, Pistono, Graham, Altman, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Gente que dice, hagamos algo, y ese algo es la renta básica universal. ¿Sí? Tenemos una cantidad creciente de bienes y servicios producidos automáticamente y un montón de gente que no va a tener trabajo. No importa, asumamos que puede ser cierto. Hasta ahora no ha sido cierto, nunca fue cierto. Siempre incremento la capitalización de la economía, lo que no fue más trabajo, no destrucción de trabajo. Ellos dicen, implementemos una renta básica universal para sustituir, digamos, los ingresos por el trabajo. Y va a llegar un momento en el que no va a ser necesario prácticamente el trabajo. Entonces el planificador central o el teórico de la planificación central o del cibercomunismo dice, un momentito, si no es necesario el trabajo, porque la automatización es capaz de sustituir la mano de obra, ¿no será que la tecnología también puede sustituir al mercado? Y podemos contar con toda la información como para planificar la economía y para hacer que la economía tenga menos despilfarro, que es lo que sostienen, y es verdad finalmente, que el mercado genera mucho despilfarro. Pero entonces dice, evitemos todo ese despilfarro, lo vamos a, digamos, conducir hacia una mejora del bienestar. Después tenemos los valores añadidos, menos desperdicio de recursos, menos aprovechamiento de recursos naturales, finalmente consumo racional, la vida en jauja planificada centralmente. Dicen, para evitar que una élite vuelva a, ¿cómo decirlo? Vuelva a capturar para sí la plusvalía, porque en definitiva, ¿qué es lo que dice Cockshott? Cockshott dice, finalmente, la burocracia o la burocracia comunista terminó capturando para sí parte de la plusvalía de los trabajadores. Es lo que Milo Vanskila llamaba la nueva clase, una clase social que es la de los burócratas del partido, que son los dueños, finalmente los dueños de todo. Entonces dice, sustituyamos todo eso porque, digamos, en la planificación del concreto, por la automatización, por la big data, por los algoritmos, por las redes informáticas, por el poder de cómputo, y en las grandes decisiones por la democracia directa. Entonces dice, lo que en parte es un contrasentido, porque el mercado es la democracia directa, todo en cada centavo que gastamos y en cada centavo que ganamos. Ahí estamos tomando decisiones todo el tiempo. Pero bueno, a esta decisión no le gusta. Le gusta la decisión de decir, bueno,
nuestra fábrica va a hacer tal cosa o que van a entrar 100 pares de zapatillas. Nos quedan 20 minutos todavía, así que puedo seguir sin la conclusión, o sin la respuesta a tu pregunta. O sí, vamos a avanzar con la respuesta a tu pregunta. Yo creo que no. Porque así la tecnología informática permitiera un cálculo económico más racional que el basado en el sistema de precios. Supongamos que sí, que es posible. Supongamos que es posible que no haga falta, digamos, con todo el conocimiento disperso en la sociedad pueda, digamos, por medio de las redes y por medio del procesamiento masivo de información, ser conocido por una entidad totalmente neutra, totalmente aideológica, o sea, una inteligencia artificial, supongamos, ¿no? Que termine planificando de acuerdo a la cantidad de calorías que tenemos que consumir, digamos, el tiempo de esparcimiento, los libros que podríamos leer, que no se meta políticamente, o sea, que nos deje vivir en libertad absoluta. Hay un tercer aspecto que es económico y que es social, que hay que tener en cuenta. Y es que el sistema de precios nos dice lo que pasó antes, pero no nos dice lo que va a pasar mañana. El sistema de precios no dice lo que vas a comer esta noche, porque probablemente no lo sepas. Y aunque la inteligencia artificial, que finalmente es aprendizaje estadístico, pueda suponerla por mediana, puede inferir qué es lo que quizás llegarías a comer, hoy, por tus gustos, por tu historia, qué sé yo, no tiene ni idea de lo que podés llegar a necesitar en el futuro. Imagínate por 10.000 millones de personas, o por 9, no sé, somos 9.000 millones en el planeta Tierra. Es el futuro. Lo que hace el empresario y el capitalista, que pueden ser la misma persona, es especular sobre el futuro. Y el fruto de esa especulación genera ganancia y quebranto, y genera fundamentalmente quebranto económico. Y la resultante de esa especulación son los bienes y los servicios que consumimos diariamente. Bienes y servicios que hoy consumimos y que hace 5 años no existían y que nosotros no sabíamos que íbamos a necesitar. Que requirió, por decirte algo, estamos los dos frente a un smartphone. Fíjate la historia del smartphone. El smartphone, más allá de algún delirio teórico, el primer dispositivo PDA es de Xerox de mediados de los 70. Obviamente fue una cosa muy experimental, interesante. De ahí, 15 años después, y varios millones de dólares tirados a la basura, surge una compañía que se llamó Palm, que está con Palm Pilot, que los que tengan más de 40 años y estén en los gadgets se va a acordar. Es una cosa que se llama PDA, y de los PDA surgió la idea de conectarlos, surgió la idea de tener correo electrónico, surgió la idea del teléfono interconectado, surgió la BlackBerry. De ahí surgió, digamos, el iPhone, que es el primer smartphone, y eso pasó hace nada, pasó hace menos de 15 años. Ni cuando Xerox diseñó su primer PDA, ni cuando Palm consiguió capital para salir al mercado, hoy Palm creo que no existe más como compañía. Xerox prácticamente no existe más como compañía, y es básicamente el laboratorio donde salió
toda la informática que conocemos, o si existe es muy chiquita, digamos. O los laboratorios de TIT, es decir, todo el tiempo el emprendedor, el empresario, el capitalista está especulando con que su bien, su producto, su servicio va a ser requerido mañana. Especula el plantador de tomates, o especula el verdulero de acá a la vuelta, especula en comprar 10 cajones de tomates y vende 6 y pierde 4. Y hay días que compra 6 y vende los 6. Él supone que algo va a pasar, no necesariamente va a pasar. ¿Cómo con toda la tecnología del mundo sustituimos eso? Esto por un lado. Y por otro lado, ¿por qué trabajas? Tú. Finalmente, ¿por qué trabajas? Para procurarte el sustento, el tuyo, el de tu familia, el del momento en el que no puedas procurártelo. Si tú tienes todo, o tienes lo básico, dado a un momento en particular, vamos a suponer que finalmente vivimos en la jauja cibercomunista, un mundo al que un inglés periodista que tiene un libro muy divertido, se llama Aaron Mastani, se llama Fully Automated Luxury Capitalism. O sea, el capitalismo de lujo totalmente automatizado. Vamos a suponer que logramos una sociedad y que esa sociedad efectivamente nos brinda todos los bienes y servicios que tenemos hoy. ¿Quién va a pensar los servicios de mañana? No va a existir la especulación empresaria, porque finalmente el empresario ya no está. La propiedad es común, del Estado, qué sé yo, no sé, de nadie. Obviamente tampoco va a estar el capitalista de riesgo, es una figura que desapareció. Tampoco va a existir el ahorro. No tiene sentido que haya ahorro, no va a haber más capital. Vamos a vivir en una sociedad comunista. Tú te levantas a la mañana y yo me levanto a la mañana a tratar de crear cosas que nos van a permitir comer. Mi impacto, por lo menos, es un impacto muy limitado, que estos servicios a unos pocos miles de usuarios, seguramente que un planificador central que tuviese una compañía de telecomunicaciones mejor que la de Entel, que era fruto de la planificación centralizada de la Argentina, no hay que olvidarse, no tendrían problemas, digamos, nadie tendría esa necesidad. Pero ¿de dónde saldrían las ideas para necesidades que no existen? ¿De dónde saldría el progreso? Sin especulación no hay progreso. ¿Y qué digamos, qué planificador apostaría un bien presente tangible en favor de un supuesto bien futuro? Porque en definitiva, de todas las ideas que tengamos, de todas las cosas que nos ocurran, de todos los delirios que imaginemos, solo unos pocos, unos muy poquitos, van a terminar siendo bienes, servicios que sean útiles para la sociedad. El resto no. Creo que contesta tu pregunta hasta ahí. Claro. Y ahí va otra, y que si no es pregunta es reforzar lo que dijiste, ¿no? Si con esta inteligencia artificial, con la Big Data, se pueden resolver todos los problemas, sin duda que matás al capitalismo, matás
la inversión en pos de una rentabilidad, ¿qué va a pasar? El mundo se va a aplanar. Y Totalmente. ¿quién va a generar bienes y servicios para satisfacer las Nuevo. con la idea de obtener ganancias, pero a la vez satisface necesidades de los consumidores, proveyéndoles bienes y servicios? Pero si el planificador pretende que con esta Big Data va a manejar todas las preferencias, está bien, seguramente en las redes sociales a mí me pueden tener, digamos, me pueden sacar mis gustos a través de los links, los likes que voy poniendo, los me gusta, a marcas de ropa, a casas de comida. Sin duda que pueden tener un perfil mío de mis preferencias, pero no saben qué va a suceder esta noche, qué voy a cenar esta noche en virtud de tiempo, en virtud de... Lo que pasa es que, lo que pasa es que tus preferencias no van a importar. Lo que van a importar es la media de tus necesidades. ¿Me explico? O sea, lo que suponen los marxistas y en definitiva los cibercomunistas es que la planificación centralizada lo que permite es satisfacer necesidades más parejo en la sociedad, o sea, el igualitarismo social. ¿Sí? En definitiva, toda la humanidad va a tener acceso a determinadas cosas. Lo que no implica que sea tu preferencia, y está frito. ¿Entendés? O sea, vamos a suponer que todos tenemos acceso a determinados bienes más, que todos tenemos una cama donde dormir, agua caliente en casa, que comemos 2000 calorías por día, que podemos ver algunas películas, que podemos... Está bien, todas esas necesidades. Ahora, todas nuestras preferencias no van a poder ser computadas jamás. O sea, vamos a tener un mínimo unitario móvil, de alguna manera, que va a depender del éxito de la planificación central. Mientras fue manual, esa planificación fue un desastre. Entonces la consecuencia fue colas eternas, lugares, digamos, con prácticamente sin bienes de consumo, con bienes durables de muy mala calidad, con una muy mala vida. Y la vida es una sola, digamos, la de todos, ¿no? La tuya, la mía y la de todos. Permitime decirte algo, Gustavo. Hayek, en ese libro del uso del conocimiento de la sociedad, decía justamente que si bien esa corriente positivista sostenía que era la ciencia la que determinaba el orden de las cosas, había conocimientos no científicos justamente que pertenecía a cada uno de los individuos, que eran fragmentados, incluso encontrados a sí mismos, e incluso inutilizados, porque una vez que uno utilizó un conocimiento, una persona después lo desechó porque no lo necesitó más, porque pasó a otra cosa, porque es tan individual de cada una de las personas que el planificador, por más Big Data, no va a poder entrar en la mente, en la decisión, en la libre volencia, en el albedrío del individuo. Nunca. Claro, nos venden una sociedad, nos venden una sociedad que supuestamente resolvería todos nuestros problemas de pobreza, inequidad, y qué sé yo, pero no nos dicen que no tendríamos nada de lo que tenemos. Lo que tendríamos es un mínimo, que significaría que para la mayor parte de la humanidad, porque la mayor parte de la humanidad es de clase media, significaría una baja constante en su propio nivel de vida. Está bien, científicamente planificada, ¿no? Aparte de eso, cuidando el medio ambiente y todo lo demás, todas esas cosas que, digamos, que nos entran por la cabeza por los costados. Pero yo quería, y tengo 6 minutos, 5 minutos ahora, creo, un poquito menos capaz,
quería hacer referencia, y me voy del aspecto económico para hablar del aspecto social, y de algo que hay que tener en cuenta, que me pareció interesantísimo de la lectura del libro, son 3 tomos en realidad, de la historia del comunismo de Antonio Escotado. Antonio Escotado habla de la caída de Grecia y de la caída de Roma y hace referencia a un punto que es central. Y que la verdad que me dejó pensando muchísimo. Escotado dice, finalmente Grecia y Roma como civilización colapsan por la existencia de esclavos. El esclavo, nosotros tenemos la visión del esclavo de plantación, digamos, ¿no? La visión del esclavo del sur de Norteamérica, la visión del esclavo de nuestra colonización. Pero en Grecia o en Roma, qué sé yo, los médicos eran esclavos, digamos, ¿no? O sea, la esclavitud no es una cuestión directamente de pobreza o de ignorancia. Muchas tareas que hoy son profesiones liberales, el equivalente de esa época era desarrollado por esclavos. El trabajo era una cosa mal vista, era cosa de esclavos, nadie trabajaba así. Trabajaban los esclavos, producían los esclavos. En una sociedad, si vamos hacia la renta básica universal, que insisto mucho en la renta básica porque es el run del momento. Y ahora después voy a poner en mi muro de Facebook un artículo de Cockshott de un planteo digamos, de evolución hacia el socialismo en Europa actual, y bueno, medio que da terror, digamos, ¿no? Porque hay muchas cosas que estamos haciendo, quizás sin quererlas ahí, pero en definitiva, en un mundo en el que el trabajo se ha automatizado, que la labor de pensar en la producción, en la distribución, en el consumo, en las necesidades, sea cosa de inteligencias artificiales, donde el trabajo sea mal visto, en definitiva el proceso creativo se va a terminar. Entonces vamos a terminar colapsando como sociedad, independientemente de que funcione o no funcione económicamente, digamos. Creo que esa enseñanza de la historia la tendríamos que internalizar, digamos, y que incorporar al canto de sirena, digamos, de apropiarnos digamos, de cantidades crecientes de renta empresaria, y volcándola hacia subsidios que hagan que cada vez más gente no haga nada, porque nosotros no necesitamos los brazos de la gente, la civilización necesita la mente de la gente. Gustavo, déjame decir algo. Para todos los que están viendo, lo pueden buscar en Facebook a Gustavo Beltrán Hernández Barata. Yo te pido, Gustavo, que pongamos fin y que lo guardes a este diálogo para que no se pierda, porque a la hora tengo entendido que Instagram corta el vivo y ahí se nos va a perder este archivo, que vamos a encontrarlo luego en YouTube. No obstante ello, te invito a hacer otra charla por otros medios, ya vamos a coordinar para poder subir a YouTube, porque es muy interesante lo que decís. Lamentablemente, por razón de tiempo, no quiero que este material se pierda, quiero que se grabe, así que voy a proceder a salir y vos ya sabés lo que tenés que hacer para grabar. ¿Sí? Agradezco la invitación del club, agradezco tu deferencia, espero que no haya sido demasiado. Nos vemos. Chao, chao. Chao.